La constitucionalidad de la prueba, algo así, creo. Fundamentos constitucionales. Fundamentos constitucionales de la prueba. Listo. Veamos los fundamentos constitucionales. Ah, y vimos, claro, tema importante. Decíamos que, repasando un poco, eso es importante. ¿Por qué fundamento constitucional? Porque en esa parte se contempla, se regula la prueba por la norma constitucional. Y encontramos 3 fundamentos constitucionales de la prueba en el artículo 29. Una que es basada en el principio de la presunción de inocencia, que es toda persona se presume inocente hasta que no se le compruebe su responsabilidad, no se declare culpable. Eso es comprobar la responsabilidad. ¿Y qué es comprobar? Pues simplemente probar. Más allá de toda duda razonable, que es cuando el juez llega al convencimiento sobre la responsabilidad de esa persona. Y decíamos, hombre, por eso es que muchas veces se sabe que la persona fue, que cometió el ilícito, pero el juez termina absolviéndolo porque se conoce sobre el hecho, pero no se logra probar dentro del proceso, que es otra cosa que hay que ver, porque toda decisión del juez debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. O sea, lo que quiere decir que no con toda prueba, sino aquellas que se hayan recogido en forma regular y en forma oportuna. Y de esa regularidad es el otro fundamento constitucional de la prueba que vimos, que es sobre la nulidad de pleno derecho de la prueba cuando es recogida con violación del debido proceso. Esa violación del debido proceso, nos decíamos, da para 2 categorías de la prueba, que es la prueba ilegal y la prueba ilícita. Que estamos frente a la prueba ilegal cuando se vulnera el debido proceso, pero por desconocimiento de una norma regulatoria de la prueba. Mientras que hablábamos que es una prueba ilícita cuando esa violación del debido proceso se da por desconocimiento o vulneración de derechos fundamentales. Y el otro fundamento constitucional de la prueba que encontramos en el artículo 29 hace referencia al principio de contradicción probatoria, que consiste en ¿qué? En que todas las personas deben guardársele la oportunidad, dársele la oportunidad de que aporten y controviertan las pruebas que se ponen en su contra. Esos son 3 fundamentos constitucionales de la prueba que en su momento vi. Yo creo que eso fue lo último. Entonces pasemos ahora a ver objeto de la prueba. Objeto de la prueba ya lo vimos, ¿no? ¿Verdad? No, profe. Listo, pasemos a ver objeto de la prueba. La prueba, ¿cuál creen ustedes que podría ser el objeto de la prueba? El objeto de la prueba, y cuando decimos el objeto de la prueba, no hablamos de la finalidad, porque aquella es como lo que busca la prueba, ¿no? Que es el convencimiento del juez. No es como, aquí no estamos hablando del objetivo de la prueba, que sería esa finalidad. Aquí estamos hablando del objeto de la prueba como aquello sobre lo cual recae la prueba. Por eso se dice, el objeto de la prueba es aquello que ahorita en la intervención de Luis hicimos esa diferencia porque pudimos ver que él decía, no, es que la prueba busca probar las pretensiones. Y yo, no, las pretensiones no se prueban, porque las pretensiones salen ¿de dónde? De los hechos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el objeto de la prueba? Profe, buscar el esclarecimiento de los hechos. Buscar el esclarecimiento de los hechos. La prueba es buscar el esclarecimiento de los hechos. ¿Quién más? Profe, comprobar la existencia o la inexistencia de los hechos. No. Ajá. Probar la inexistencia de los hechos. ¿Qué más?
No sé si es lo que está contenido en la definición que dimos, que sería confirmar o, digamos, no recuerdo la palabra exactamente que usamos. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Otra vez, Gabriel, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Digo que de pronto es lo que está contenido en la definición que dimos de la prueba, que ya sería confirmar o desvirtuar. ¿Qué cosa? ¿Qué Los cosa? hechos o la pretensión. No, eso. Fíjate que es justamente lo que estaba diciendo ahorita. Yo no busco desvirtuar la pretensión. La pretensión nace de los hechos. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Profe, pues yo digo que el objeto de la prueba no sería que, o sea, entrar como a convencer al juez, ¿no? Darle convicción al juez de... Esa vimos que era la finalidad, ¿oíste, Wilfrido? Esa vimos que era la finalidad de la prueba. Que es Entonces, y te está preguntando por el objeto. El objeto de la prueba, claro. El objeto de la prueba. Y dijimos que el objeto de la prueba es sobre aquello sobre lo cual recae la prueba. Ah, no, pues pensé que el objeto era como que un sinónimo de finalidad. Ese objetivo, ¿viste? Es diferente, ¿no? El objetivo okay, es lo que perseguimos. ¿Listo? Diferente al objeto de la prueba. El objeto de la prueba es donde se centra la prueba. ¿Listo? Sobre lo cual recae la prueba. ¿Quién más? A ver. Profe, si fuera sobre lo que recae, ¿no serían los hechos entonces? Pues yo creería que recae, se centra sobre los hechos. Sí, profe, el objeto de la prueba son los hechos en los que es la prueba recae sobre los hechos. Cuando nos dice que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las ramas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De las ramas no, de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. Exactamente. Y de ahí bajamos a la norma. La norma viene el precepto, que es el factum, que es el supuesto de hecho. ¿Así es o voy mal, profe? Hombre, pero va espectacularmente, Iván. Y después habla sobre la sanción. De la norma es parte de la sanción. Después Porque vemos el principio de la tipicidad, la adecuación típica. Sí. Y el efecto que sería la sanción. Sí. Fíjate que cuando estudiamos esa norma, que es el inciso primero del artículo 167, cuando la estudiamos antes, dijimos, esta norma la vamos a estudiar desde 3 puntos de vista. Tiene 3 aplicaciones esta norma o forma de estudio diferente y ya la vimos desde el punto de vista de la importancia de la prueba. Que otra vez la vamos a ver cuando veamos la carga de la prueba más adelante. Y ahora estamos viéndola desde el punto de vista del objeto de la prueba. Todos ustedes han acertado cuando han dicho, los que han dicho que la prueba recae sobre los hechos. Eso está decantado. Eso a nivel de la doctrina probatoria, todos los doctrinantes coinciden en afirmar que la prueba recae sobre los hechos, porque lo que yo busco probar son los hechos. Yo llevo la prueba al proceso, yo aporto la prueba, pido la prueba. ¿Es para qué? Para probar los hechos. Y en eso, es más, el último libro, bueno, uno de los últimos, creo que tuvo otra publicación posterior, del profesor Michele Tarufo, que era un italiano muy querido acá en Colombia, que siempre venía al Congreso de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, falleció el año pasado. Se llama así, la prueba de los hechos, la prueba de los hechos. Algo tan simple como ese título, pues encierra una cantidad de cosas, pero para significarle que el objeto de la prueba son los hechos. Sobre lo que recae la prueba son los hechos. Sin embargo, mira que Joana estaba citando ahí el primer inciso del artículo 167. Joana, ¿tienes el código ahí, por favor? ¿Tienes el código ahí? No, profe, el código no, pero lo tengo escrito. No, lo que pasa es que hablaste de rama, entonces, alguien que tenga el código para que... Alguien que tenga el código para leerlo. Tania, por favor, ayúdanos con ese primer inciso del artículo 167. Artículo 167. La prueba.
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Listo. Fíjense que habla primero de la carga, pero ahora no vamos a tocar la carga, sino lo que se prueba. ¿Qué es lo que se prueba? Primero les estoy diciendo que en todos los sistemas jurídicos del orbe, de lo que los doctrinantes probatorios coinciden en decir que el objeto de la prueba son los hechos. Pero parece que esta norma que acaba de leer, Tania, aquí parece que nos cambiara en algo eso, porque ahí no está diciendo, oiga, el objeto de la prueba son los hechos, lo que vamos a probar son los hechos, sino que lo que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. Johanna decía bien cuando decía, mire, lo que pasa es que la norma tiene dos componentes, tiene un precepto y una sanción. El precepto es la descripción fáctica, la descripción de hecho, por eso se le llama descripción fáctica, porque es la descripción del hecho, de la acción que las personas llevan a cabo. Por ejemplo, el que matare a otro, esa es el precepto, esa es la adecuación típica que ella dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene como consecuencia? Una sanción, que es la segunda parte de la norma. Se hará acreedora una pena de prisión de tanto a tanto. ¿Listo? Esa es la sanción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a probar de esas dos partes de la norma? La adecuación fáctica, la parte fáctica. El supuesto de hecho, está diciendo la norma. El supuesto de hecho. El supuesto de hecho es lo que tú llevas a cabo, la acción que tú llevas a cabo. ¿Listo? Entonces, cuando probamos eso, nos aplican o nos conceden la consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Esa sanción que establece la norma o el beneficio que establece la norma. Entonces, eso es lo que buscamos allí. Entonces, fíjense que en última, ¿qué terminamos probando? ¿Son los hechos o el supuesto de hecho de la norma? ¿Cuál es la explicación que le damos a eso? Escuchen atención a esto porque quiero que esto me quede bien clarito. ¿Cuál es la explicación que le damos a eso? Que si bien nosotros llevamos unos hechos en la demanda o con la denuncia, si estamos en el campo penal, eso es un relato de unos sucesos que se dieron. Pero también es cierto que en toda demanda o denuncia penal tenemos que llevar un fundamento de derecho. ¿Qué es el fundamento de derecho? Son aquellas normas que consagran nuestro derecho. Cuando hablamos de la norma, hablamos de una gran división del derecho, que es el derecho sustancial y el derecho procesal. Mire dónde tengo que elevarme para poder explicarles esto, para que lo podamos entender. Nos elevamos a la gran división del derecho, que es el derecho sustancial y el derecho procesal. ¿Qué sucede con esto? Que el derecho sustancial es el que regula los derechos. Cualquier derecho que ustedes me digan ahorita que tiene, derecho a recibir alimento, derecho a la propiedad, derecho a un derecho de crédito, cualquier derecho que ustedes tengan, derecho a recibir un salario si están laborando, entonces ese derecho está regulado en la norma sustancial. O sea que ¿cómo diferencio yo que una norma es sustancial y procesal? Por lo que regula. Si esa norma lo que regula es un procedimiento, entonces estoy frente a una norma procesal. Todo derecho está regulado por una norma sustancial. Listo. Por eso es que yo en toda demanda, y eso lo vamos a ver en el curso de procedimiento, también vamos a tocar este tema porque también toca ya la parte procesal. Acuérdense que la norma probatoria, la prueba son actos jurídicos procesales. Entonces están relacionados porque donde yo pruebo es en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que yo tengo que llevar, y toda demanda o denuncia tiene unos fundamentos de derecho, que es la norma aquella que contempla mi derecho. Lo que quiere decir, joven, que si ustedes no tienen una norma que consagre su derecho, ustedes no tienen derecho. Mire, les voy a poner un ejemplo para que vean dónde lo podemos. Vamos a suponer que a su oficina de abogado o abogada
llega un cliente, ¿verdad? Una cliente primero, una jovencita bien vestida, pero llega furibunda, brava, lanzando insultos contra el señor de la esquina, un señor que controla la esquina. Y lanzando insultos y le dice a usted como abogado, yo quiero presentar una demanda o quiero demandar a ese señor que está en la esquina. Usted le va a preguntar por qué, porque usted tiene que empezar a indagarla. ¿Por qué? Y ella le dice, lo que pasa es que me dio un piropo. Y bueno, usted dice, hasta ahí vamos a ver, es posible que la haya injuriado, la haya calumniado, depende, ¿qué le dijo? Usted le pregunta, ¿qué le dijo? Porque hasta ahí, para ver si pisó terreno penal o alguna cosa. Entonces le digo, no, lo que pasa es que me dijo que estaba linda, pero a mí ese señor no me gusta, así que yo quiero demandarlo. Ustedes como abogados, ¿qué les dirían? Tienen ahí un caso. ¿Pueden ustedes extraer de ahí una pretensión? No, porque eso no constituye ninguna irregularidad hasta allí. Ahí no se le ha vulnerado a ella ningún derecho. No hay una norma que diga que por echar un piropo tiene que indemnizar a la persona. Claro, depende del calibre del piropo. Por eso usted le preguntó qué le dijo, para ver si la pudo, es que tú eres tan... Oh, bueno, pero simplemente le dijo, no, es que dijo que estaba bonita, pero a mí no me gusta ese señor. Como eso no está contemplado en ninguna norma, entonces ustedes no tienen una pretensión. Si ustedes llevan ese hecho allá, ¿dónde adecuamos ese hecho en una norma para decir que eso tiene una consecuencia jurídica? No la tiene. En cambio que usted le dice, no, mire, esos asuntos lo atienden en tal vez el amigo de la oficina de al lado para zafarse de la persona, porque hay otro cliente que está esperando también su turno para ser atendido por usted. El otro cliente que llega le dice, doctor, lo que sucede es que yo ahorita venía, un carro se voló el semáforo y me ha reventado el carro mío. ¿Usted tiene ahí una pretensión? Claro, porque ese hecho sí está contemplado en la norma, porque hay una norma en el Código Civil que dice que el que cause daño a otro debe indemnizarlo. Entonces ahí está el supuesto. De hecho, el que cause daño. La consecuencia jurídica debe indemnizarlo. Allí es donde se fundamenta. Ese lo puede usted buscar por allá en el artículo 2341, que es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces allí sí tenemos una norma que contempla ese supuesto de hecho, que yo debo probar, los hechos míos tienen que encuadrar en ese supuesto de hecho para que el juez me pueda conceder la consecuencia jurídica que es la indemnización. Entonces por eso es que, miren que entonces, ¿qué es lo que en última yo estoy probando? Cuando yo pruebo los hechos, ¿sabe qué es lo que estoy probando? El supuesto de hecho de la norma. Si los hechos que yo pruebo encuadran en un supuesto de hecho de una norma, el juez me aplica la consecuencia jurídica de que trae esa norma. Lo dijo Joana bien ahorita, que la norma tiene esas dos partes. Y ahí lo podemos ver en ese inciso primero del artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas perciben. Si bien yo les dije que coincide la doctrina probatoria, todos los doctrinantes dicen, mire, el objeto de la norma es probar los hechos. Sin embargo, esos hechos tienen que encuadrar en un supuesto de hecho de la norma, tienen que quedar así ya, empalmado. Eso, ¿cómo dijiste tú que se llama, Joana? ¿Cómo se llama esto cuando mis hechos encuadran en el supuesto de hecho de la norma? ¿Cómo dijiste? El facto. Recuérdanos cómo dijiste que se llama. El facto. Sí, cuando los hechos que yo pruebo encuadran en el supuesto de hecho de la norma, ¿cómo se llama? Ustedes lo conocen en penal como adecuación. Adecuación típica, sí. Adecuación Principio típica. de tipicidad. Eso, es adecuación típica. Y eso se da en todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque mis hechos tienen que encuadrar en el supuesto de hecho de la norma. Si los hechos que yo pruebo, oye esto, no encuadran en un supuesto de hecho de la norma, no tengo nada.
Porque ¿qué consecuencia jurídica me va a aplicar el juez? Ninguna. Bien, o sea que de acuerdo con el código nuestro, en última, lo que yo estoy probando más que los hechos es el supuesto de hecho de la norma. ¿Sí quedamos claros allí? ¿O hay alguna inquietud, algo que no hayan entendido? Bien. Vamos a ver la prueba sumaria y la prueba plena. Son dos temas que van muy relacionados, por eso hay que estudiarlo en forma conjunta. Prueba sumaria y prueba plena. ¿A qué hace referencia? A la contradicción de la prueba. Ese principio constitucional de contradicción de la prueba que vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que una prueba sumaria, cuando no se ha dado la contradicción de esa prueba, cuando no se ha dado la contradicción. Es decir, cuando usted recauda una prueba usted solo y la lleva al proceso, esa prueba en el proceso tiene que surtir la contradicción porque si no se estaría vulnerando el principio constitucional de contradicción. Porque no se le estaría dando la oportunidad a la parte contraria para que refute, para que se defienda, para que ejerza su derecho de defensa. Entonces, cuando la prueba no ha surtido la contradicción, le llamamos prueba sumaria. Decimos que la prueba es sumaria. Y cuando ya se ha surtido esa contradicción, pasa a ser prueba plena. Y las pruebas que el juez tiene en cuenta para tomar la decisión son las pruebas plenas. Él no puede fundamentar su sentencia en prueba sumaria, porque a alguna de las partes se le está vulnerando el derecho de contradicción. Porque si fue el demandado el que la aportó y dice, listo, con esta prueba me basta, y yo dicto sentencia negando las pretensiones, absolviendo al demandado porque ya él logró probar de que no tiene responsabilidad o que los hechos no existen, pues estamos mal entonces, porque allí no estamos dándole la oportunidad a la contraparte de que presente que se defienda, que presente su contradicción. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se entiende que se ha dado la contradicción de la prueba? ¿Cuándo se entiende que usted pudo controvertir la prueba? Cuando se da la oportunidad. Oigan esto. O sea, cuando decimos nosotros que se debe dar la oportunidad para controvertir la prueba, toda persona tiene derecho a aportar y controvertir. Es que se le haya dado la oportunidad a la persona, a la parte, demandante o demandada o tercero que intervenga en el proceso, que haya sido llamado. Ahora, si esa persona no quiso hacer uso de esa oportunidad, ya es su problema. Porque cuando usted lo notifican de un proceso, lo correcto es que usted enseguida busque al abogado para que comparezca al proceso y presente su defensa. Pero la ley no lo obliga. Si usted no quiere ir, listo, lo van a condenar, pero ya se le dio la oportunidad. Explico eso. Si usted, la parte demandante, vamos a ubicarnos parte demandante y demandante. Si la parte demandante, por ejemplo, pidió que se recibieran los testimonios de dos personas que él señala como testigos, el juez decreta la prueba porque lo hizo cumpliendo los requisitos de ley para hacerlo. El juez decreta la prueba, la notifica ese decreto de prueba. En la fecha en que él fijó, recibe las declaraciones de los testigos y la parte contraria no se presentó a controvertir la prueba.
yo les pregunto, ¿ustedes consideran que hay una prueba sumaria o una prueba plena? ¿Quién me dice y por qué? De acuerdo con lo que acabo de decirle. Profe, disculpe, no lo escuché, podía repetir, por favor. ¿Cómo, Oriana? Profe, que no lo escuché, profe, que si podía repetir lo que acaba de decir. Listo. Deja para ver si Liliana, que iba a intervenir, puede... ¿escuchaste bien, Liliana? Sí, profe. Cuéntanos entonces. Y ahorita sí. Según lo que escuché, pues es una prueba sumaria porque a él sí se le ha dado la oportunidad de controvertir, solo que él fue el que, o sea, él fue el que no quiso asistir a controvertir eso, entonces ya eso es problema de él. Pero fíjate que el problema de él entonces pero, sería... profe, esta Ajá. no sería entonces una prueba plena. Claro, Es cuando claro. se contradice, pero Claro. a ti te están dando la oportunidad que ya tú no la quieras controvertir, es diferente. Así es. El juez no te puede decir, no, es que usted tiene que comparecer. Dice, no, si yo no me quiero defender, no me defiendo. Pero entonces, como ya se te guardó la oportunidad, esa pasa a ser prueba plena porque se recaudó con todos los requisitos que dice la ley. Luego entonces pasa a ser una prueba plena. Es que no se necesita tu comparecencia, lo que se necesita es que la prueba se haya recaudado guardando todas las oportunidades que deben tener las partes para controvertir. Si se pidió en su momento, se decretó en su momento, se notificó en su momento y se recaudó cuando se había fijado la prueba, porque ahora si se adelantó y eso no se notificó, ahí sí, eso es una prueba nula de pleno derecho por ilegalidad de la prueba. Pero se recaudó con todas las de la ley, se le dio la oportunidad a la parte, si él no compareció, pues ya es su problema, entonces pasa a ser una prueba plena. Listo, Juliana, ahora todavía... Profe, sí. disculpe, esto también tiene que ver con las pruebas extraprocesales. Sí, claro que sí, Iván. El artículo 183 nos habla sobre eso. Sí, ahí empieza el capítulo de pruebas extraprocesales, pero ¿qué sucede? Las pruebas extraprocesales tú las puedes recaudar con o sin citación de la contraparte. Eso lo vamos a ver aquí, así que no te preocupes. Pero sí te puedo adelantar ahorita. Esas también tienen que recaudarse con o sin citación de la contraparte. Eso no quiere decir que se esté vulnerando porque el derecho de contradicción, porque todavía allí no se va a usar para tomar la decisión. Las pruebas extraprocesales apenas son para su recaudo y aportarla después en un proceso. Entonces, si se recaudó apenas con la comparecencia de una de las partes que pidió que se recaudara la prueba y no se llamó a la contraparte que él pretende demandar, entonces la aporta como prueba sumaria. Pero como la ley permite que también se llame a la parte que se pretende demandar, si ya se discutió acá en la prueba procesal cuando se recaudó, entonces ya pasa al proceso como prueba plena porque ya se surtió la contradicción. Lo que quiere decir que la prueba procesal se puede surtir la contradicción en el momento en que se practica o dentro del proceso. ¿Listo? Cuando se surte la contradicción en el momento de su práctica, ya pasa como prueba plena el proceso. Si solo fue recaudada por una de las partes sin citación de la otra parte, de la contraparte, pasa como prueba sumaria al proceso y la discusión tiene que darse allá. ¿Listo? Pero se aplica. Adelante. Espérate, vamos a primero Alan y después Daniel escuchamos. Cuéntame. Bueno, tengo una pregunta. Usted nos habla sobre la contradicción. Exacto. Sí, señor. Entonces, sí. Pues yo acá pensando, por ejemplo, si ahí contra mí presentan una prueba, ajá, y yo estoy de acuerdo con esa prueba, o sea, yo no estaría controvertiendo aquella prueba, estaría aceptándola, ¿cierto? Entonces, ¿eso sería también controvertir o no sería controvertir? Listo, Alan. Si la otra parte aporta una prueba y que normalmente son las pruebas documentales, y cuando tú tienes la oportunidad de controvertirla, guarda silencio, enseguida ya se surte la contradicción y ya pasa a ser prueba plena. O, por ejemplo, te presenta una demanda en contra tuya, cobrándote un cheque, y entonces tú te notificas y tú no dices nada, no impugnas, no dices nada contra ese cheque, es porque estás aceptando que ese cheque es cierto. Enseguida, apenas se vence el término que tú tienes para tachar
o desconocer o interponer exenciones, ese ya queda como prueba plena, porque ya se dio la oportunidad para que tú lo controvirtieras y tú no lo hiciste. Eso es así. Listo. Escuchemos a Daniela. Daniela, ¿ibas a decir algo? Profe, que no entendía cuándo la prueba surte contradicción. Sí, listo. Lo que estamos diciendo es que la prueba surte contradicción cuando se llama a la contraparte de quien la aporta o de quien la pide para que pueda defenderse de esa prueba, para que pueda controvertirla, para que pueda impugnarla. Cuando se cita, no necesariamente su concurrencia, porque, por ejemplo, Daniela, contra ti presentan una demanda, ¿verdad? Y presentan unos documentos que dicen que tú firmaste. A ti te notifican y ahí cuando te notifican de la demanda te corre un tiempo que se llama término de traslado de la demanda. Se llama término de traslado de la demanda. Y tú dejas vencer ese término, Daniela, y no dices nada, entonces ya estás aceptando que esos documentos que aportaron son ciertos. Ahí esa es la oportunidad que tú tienes para controvertir. Ya quedan como prueba plena, porque tú no presentaste, no los impugnaste. Listo. Cosa diferente es que los documentos los presenten, continúen con el proceso, no te den la oportunidad para que tú controviertas eso, impugnes esos documentos. Ahí sí, ahí estaría, imagínate, hay una ilegalidad no pasa a ser prueba plena y por lo tanto el juez no la va a poder valorar, porque no pasa, se queda como prueba sumaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es. Es decir, en resumen, Daniela, se da la contradicción cuando a ti te dan la oportunidad de controvertir, te presentes o no. Si tú te presentas, es lo que decíamos en el recaudo de las declaraciones, y tú estás ahí en la audiencia, y cualquier pregunta que haga la parte demandante, tú la tachas, porque dice, señor juez, esa pregunta induce al testigo, señor juez, esa pregunta no es pertinente, señor juez, listo. Tú puedes concurrir, o inclusive puedes concurrir y si tú ves que todo va normal en la declaración, tú no dices nada, ahí también se da la contradicción. Eso pasa ya como prueba controvertida, porque se dio la oportunidad para la contradicción. ¿Concurras o no concurras? ¿Sí estamos? ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Vamos a ver un tema ahora que tiene que ver con las oportunidades probatorias. Oportunidades probatorias. Estas oportunidades probatorias guarda también relación con el derecho de contradicción, porque el derecho de contradicción dice la norma constitucional que es la oportunidad que tienen las partes para aportar y controvertir las pruebas que se pongan en su contra. Y esa oportunidad también tiene que ver con el derecho de igualdad. Nosotros vamos a ver unos principios aquí. Después que veamos esta partecita, vamos a ver unos principios probatorios. Entonces, allí vamos a desarrollar vamos a traer otra vez. Esto queda clarito y bien entendido porque son temas que van muy enlazados y lo volvemos otra vez a tratar. Entonces, la oportunidad probatoria, eso tiene que ver con el derecho de contradicción, con el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que todas las partes, demandante, demandado, terceros que hayan sido llamados al proceso, deben tener las mismas oportunidades para aportar y pedir pruebas. Por ejemplo, el demandante puede aportar y pedir prueba con la demanda. Por favor, que se me entrecortó. Sí, lo que estamos diciendo es que todas las partes deben tener la oportunidad para aportar y pedir prueba. Acuérdense que ese es el principio de igualdad y ese es el principio de contradicción. Bien, entonces, por ejemplo, el demandante. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el demandante para aportar y pedir prueba? La demanda
con la demanda, con la reforma de la demanda, porque puede reformar la demanda, eso lo vamos a ver en procesal, con el traslado de las excepciones que proponga la parte demandada, porque la parte demandada cuando se defiende también puede presentar y aportar pruebas. Entonces le van a dar la oportunidad a la parte demandante para que también él, a hora de la defensa que está presentando el demandado, se pueda defender. Entonces también ahí puede aportar y pedir pruebas. Y si hay demanda de reconvención, que es como, no me gusta usar el tema porque es antitécnico, pero sirve para que lo podamos entender, que es la contrademanda, la demanda de reconvención, que es cuando el demandado a su vez demanda al demandante. Jóvenes, ya van a empezar aquí la musiquita, entonces deme 2 minutos mientras me cambio de locación porque aquí esta sí no me deja. Un momentico. Listo, continuamos. Bien. Entonces, estamos hablando de las oportunidades, ¿verdad? Y estamos diciendo, bueno, el demandante tiene unas oportunidades que deben ser las mismas oportunidades que se le deben dar a la parte demandada. El demandante con la demanda, con la reforma de la demanda, con el traslado de las exenciones que proponga el demandado,
con el traslado de la demanda de reconvención cuando el demandado proponga demanda de reconvención. Entonces, son oportunidades. El demandado, con la contestación de la demanda, con las exenciones que proponga al defenderse, a presentar su defensa, con las exenciones, con la demanda de reconvención, porque él puede presentar demanda de reconvención los demandados, demanda de reconvención, con la reforma de la demanda de reconvención, porque también admite reforma. Y a veces en ciertos procesos y procedimientos puede eventualmente el juez conceder oportunidades adicionales cuando la ley lo contempla. Por ejemplo, en el caso de los dictámenes periciales, la ley contempla que cuando usted no alcance a aportar un dictamen pericial, usted lo puede anunciar. ¿Qué es anunciar? Decirle, señor juez, no me alcanzó el término para presentar el dictamen, pero yo lo estaré presentando posteriormente. Entonces lo está anunciando. Entonces eso hace que el juez le conceda después la oportunidad para que usted pueda presentar ese dictamen. Pero ya lo anunció. Ya lo anunció. Bien. Ahora vamos a ver etapas de la prueba, que más o menos guarda relación con esta que son las oportunidades. Etapas de la prueba. Etapas de la prueba. Yo las agrupo en 3 etapas. Profe, disculpe, qué pena, sí, me entrecortó, no entendí lo que pasó sobre la demanda de reconvención. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, bien. ¿Qué estamos diciendo de la demanda de reconvención? Mira, ese es un tema que vamos a desarrollar en procesal, pero lo vamos a referenciar aquí porque estamos haciendo referencia a ello. La demanda de reconvención se da la demanda de reconvención cuando el demandado demanda al demandante. Así de sencillo. ¿Por qué el demandante presenta una demanda en contra del demandado? Porque tiene una pretensión en contra de él. Pero cuando el demandado es notificado, se da cuenta que también tiene una pretensión en contra del demandante, entonces también lo demanda. Eso se llama demanda de reconvención. Antitécnicamente, a mí no me gusta utilizar el término, no quiero que ustedes como abogados lo utilicen, se habla de contrademanda, contrademandar. Pero lo normal, lo técnico es demanda de reconvención. Y le digo que no lo utilicen, ¿por qué? Porque a uno lo miden por la terminología técnica que utilice. Si usted está entre abogados y habla de contrademanda, bueno, lo pueden catalogar de tinterillo, cosas, pero que si habla de demanda de reconvención y dice, ese es abogado, porque conoce la terminología técnica. Entonces, utilicemos la terminología técnica. Listo, muchas gracias, profe. Bien. Vamos a ver las etapas de la prueba. Vamos a agruparlas en 3 etapas. 3 etapas. La primera está conformada por aportación y petición de la prueba. La segunda está conformada por decreto y práctica de la prueba. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Decreto y práctica de la prueba, la segunda. Y la tercera por la valoración de la prueba. Repito, primera, aportación y petición. Segunda, decreto y práctica de la prueba. Y tercera, valoración. Vamos a desarrollar cada una de ellas para ver dónde se presenta. Cuando hablamos de aportación y petición,
¿Quién creen ustedes que hacen eso? ¿A quién corresponderá esa etapa? A las partes. A las partes, a las partes. ¿Quién más? ¿Quién dice otra cosa? Yo digo que al juez, profe. El juez también de oficio. Joana, ¿por qué dice que al juez? Porque el juez tiene la facultad oficiosa. No yo. Pero entonces tú la cambias, tú dices, porque fíjate que una cosa es lo que dijo Jesús, al juez también, pero tú dices, yo digo que al juez, o sea, que tú la cambies y entonces ya no es de las partes, sino del juez. Eso es lo que estás diciendo. Creo que sí, profe. Bueno, corrija igualmente. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Atrévanse a hablar, por favor. A las partes, profe. Porque así A como la- por esta prueba, tiene también derecho de pedirla. El abogado, profe. A los abogados. Ya no las partes, sino los abogados. Ojo, cuando ustedes actúan como abogado en un proceso, ustedes están representando la parte. En ese momento representan a la parte. En ese momento quien está actuando es la parte a través de su abogado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el juez saca su providencia, él no habla el abogado tal, sino dice la parte demandante a través de su apoderado judicial. O sea, ustedes ahí apenas le aparece el nombre suyo cuando le reconocen personería judicial, cuando usted presenta el poder. Ya después usted se convierte en el representante de la parte. Bien, ¿qué más? Así como dice mi compañero, o sea, las partes y el juez. Bien, sí, porque el juez no aporta, pero pide, porque es aportación y petición. Él no aporta. ¿Cuáles son las pruebas que se aportan por las partes? Las pruebas documentales. Usted está obligado como parte a aportar toda prueba documental que usted tenga en su poder. Cuando usted presenta la demanda, usted tiene que aportar toda prueba documental que tenga en su poder. ¿Listo? Entonces, esa es la aportación. También aporta aquellas pruebas extraprocesales, a propósito de la intervención que hizo la compañera, aquellas pruebas extraprocesales que se hayan practicado, que como ya están documentadas, ya consta en documento que el juez recogió, que la llevó al documento, entonces esos documentos se lo entregan a usted como parte porque para eso usted lo hace practicar, para que después le den esa prueba y usted llevarla al proceso. Entonces, esas también son aportadas. Toda prueba documental y pruebas extraprocesales que usted hayan practicado. El juez no aporta, porque no vamos a decir, no es que el juez tenía una prueba en su casa o bueno, no. Él pide, sí, porque dentro de su facultad oficiosa, y bien lo dijeron allí, tiene facultad oficiosa, entonces también puede pedir la práctica de un dictamen, decretar una inspección judicial, llamar a unos testigos. Eso puede hacerlo en forma oficiosa. Entonces, la petición es de aquellas pruebas por las partes. La petición por las partes es de aquellas pruebas que no pudo aportar, que no tenía en su poder para aportar. ¿Cuáles? De interrogatorio de parte. Puede pedir interrogatorio de parte. Puede pedir inspección judicial, que se practique una inspección judicial. Puede pedir que se practique un dictamen pericial. Y puede pedir que se interrogue a testigos. Son de las 4 pruebas que puede, y que se rinda un informe por alguna entidad pública o privada. También puede pedir eso. 5 pruebas más o menos que puede pedir. ¿Puede repetir? Con mucho gusto, no hay problema. Ojalá que el problema es que eso ahí estaría como comentando, pero bueno, como son enumeraciones, vamos a hacerlo. Puede pedir que un interrogatorio de parte. Que esos medios probatorios nosotros los referenciamos al principio de la primera clase. Interrogatorio de parte. Puede pedir que se practique una inspección judicial. Puede pedir que se practique un dictamen pericial. Puede pedir que se reciba una declaración a terceros, que es los testimonios. Y puede pedir que se aporten
informes técnicos por personas jurídicas o naturales, de derecho público o privado, informes técnicos. Ahí lo que le estoy mencionando son los medios probatorios que ustedes encuentran en el artículo 165, jóvenes. Lean, por favor. Vayan repasándole. Tómenle amor a este tema, que es sumamente importante. De verdad, sumamente importante. Para su ejercicio profesional es lo que ustedes se deben preocupar. El manejo de la prueba. Bien. Pasemos ahora a la segunda etapa de la prueba, que es el decreto y práctica de la prueba. Profe, Dígame. o sea, de cuando estaban hablando de que el juez también puede pedir pruebas, ¿verdad? De oficio. Así es, porque tiene facultad oficiosa. ¿Y cuáles son las que él puede pedir? Él puede interrogar a las partes, puede llamar a testigos, aunque la ley le pone como una condición para llamar a testigos, dice, para llamar a testigos es que esos testigos hayan sido mencionados en otra prueba, porque claro, ¿cómo va a saber él quiénes son los testigos? Pero, por ejemplo, si le recibió un testimonio a una persona que había pedido el demandante o el demandado y dijo, señor juez, mire, yo no solo vi eso, esos hechos también lo vio fulano. Entonces, él puede pedir, llamar a esa persona, a ese fulano, para que venga también a rendir su testimonio. Pero porque ya fue mencionado por otro testigo en otra prueba. O en un documento dice aquí, este acto se llevó a cabo con la presencia de los señores tal. Entonces también él puede pedir puede pedir que se practique un dictamen pericial. También puede pedir un informe a personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. Entonces sí puede pedir de esas 5 pruebas, las puede pedir también el juez. Voy a hacer una advertencia. Ojo, donde el juez tiene libertad probatoria, que son todos los procesos menos uno. ¿Saben cuál no tiene libertad probatoria? En el proceso penal acusatorio. Oigan esto, en el proceso penal acusatorio. Ustedes saben que ahorita nosotros, por allá hasta el 2025, vamos a tener 2 procesos penales. Uno con ley 600 y otro con ley 906. ¿Cómo así? Sí. Porque en el 2005 entró en vigencia la ley 906, ¿verdad? Que es el proceso penal acusatorio. Pero por aquello del principio de favorabilidad que leíamos cuando la compañera estaba leyendo el artículo 29 constitucional, dice que la ley favorable se aplicará de preferencia. Entonces, por el principio de favorabilidad, si unos hechos se dieron en vigencia de la ley 600, la persona se puede acoger a que se le aplique ese proceso porque le es favorable. Si le es favorable la ley 906, como ya está vigente desde 2005, entonces también se le puede aplicar. Pero si fue en vigencia de la ley 600 y le es favorable la ley 600, entonces puede pedir que se aplique la ley 600. ¿Y por qué estoy diciendo que hasta el 2025? Porque el tiempo máximo de prescripción de la acción penal es de 20 años. Entonces, hasta que cumpla 20 años, la ley 906 se pueden dar casos que se hayan dado en vigencia de la ley 600. Si una persona cometió un hecho delictuoso en vigencia de la ley 600, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley 906, y al momento de juzgarlo él ve que le es favorable por la pena, por los beneficios que le otorga, es favorable la ley 600, entonces su abogado, usted como abogado, le va a pedir, señor juez, no se aplique ley 906 sino ley 600, porque eso favorece a mi cliente. Eso es así, se permite, para eso es la ley, el principio de favorabilidad. Pero aun cuando se haya dado en vigencia aquella, como si se inicia la investigación con posterioridad, ya en vigencia de la ley 906, y le es favorable la ley 906, usted pide que se le aplique ley 906. Así es sencillo.
Entonces, en el proceso penal acusatorio, oigan esto, se le quita toda facultad al juez para pedir pruebas de oficio. Él no puede. En ese proceso no tiene facultad oficiosa para pruebas de oficio. En cambio que en el proceso penal de ley 600 sí puede practicar, pedir y practicar pruebas de oficio. ¿Listo? Entonces, haciendo esa salvedad, es en el único proceso, en los demás, en el civil, en el laboral, en el de familia, en el administrativo, en los demás tiene libertad, iniciativa probatoria el juez, menos en el penal acusatorio de ley 906. ¿Listo? Bien. Y pasemos entonces, si no hay otra inquietud, si hay algo que no entiendan, por favor. Pasemos a la segunda etapa de la prueba, que es decretar y practicar. Decretar y practicar la prueba. ¿A quién corresponde esta? ¿Quién me dice? ¿A quién corresponde esta etapa? ¿Al juez o a las partes? ¿Al juez? Al juez. Al juez. ¿Qué más? Al juez. Al juez. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para decretar prueba, el único que puede decretar es el juez. Decretar. Decretar. Porque el decreto, él saca una providencia diciendo que practíquese la prueba tal. ¿Listo? Ahora, para la práctica, dentro del proceso el juez. Pero las pruebas, hay pruebas que se pueden llevar al proceso que ya han sido practicadas por las partes. Profe. Sí. Dígame. Bueno, no sé si continúa, que iba a decir algo como que di el semestre pasado en Derecho Procesal. Sí, dígame. Que el profesor nos decía que cuando, o sea, el juez decretaba unas pruebas, si de pronto las partes también ya habían, de pronto, o sea, habían pedido también esas pruebas, pero no se las habían dado. Y él daba un ejemplo como, por ejemplo, si uno pedía al Banco Agrario determinada credencial, perdón, con el sonido que se escucha. Juliana, me apaga el micrófono. Juliana, tu micrófono. Juliana, tu micrófono. Lo siento. Adelante, Juan Carlos. Bueno, sí, profe. Y él decía que una de las partes había pedido al Banco Agrario que le entregara como un certificado para demostrarle cosas y que el banco se había negado a darlo. Entonces, una de las partes solicitaba al juez que practicara pues esa prueba o coordinara, que le ordenaba al banco que entregara certificación y eso, pero el juez lo hacía porque la parte se lo había pedido al juez, no porque de pronto el juez había querido tener el certificado, sino que se lo pidieron las partes. Sí, Juan Carlos, eso es cierto, pero te faltó algo, ¿sabe qué? Creo que esa es la demanda de oficio, ¿no? No, la prueba de oficio. No, porque no porque el juez la pida es de oficio. Si tú la pediste, mire, señor juez, como quiera que el Banco Agrario no me pidió el certificado, pues solicita usted que lo pida, que lo oficie para que lo... Entonces, esa es la petición de parte. Es de oficio, Tania, es cuando el juez pide la prueba sin que se le haya pedido alguna de las partes. Pero, Juan Carlos, te digo algo. Ahí faltó algo, hasta ahí donde tú dijiste faltó algo. ¿Qué faltó? De que la ley dice que es cierto que tú pediste una prueba y no te la dio, pero tú tienes que usar el derecho de petición. ¿Oíste? Entonces, tú dices, mire, señor juez, inclusive con derecho de petición no se me pidió. Entonces tú tienes que aportarle al juez que tú le presentaste ese derecho de petición a la parte, porque no es que, oiga, no, es que yo necesito aquí que me pida, y no te respondió nunca, tú no se la pasaste por escrito, no puedes aportar una prueba después en el proceso de que tú pediste ese documento y no te lo pidió. Entonces tienes que llevarle al juez la prueba de que tú lo pediste y que no te la pidieron.
para que después el juez pueda pedirlo. Eso es cierto. Bien, pero estamos en la parte donde dijimos, bueno, el que decreta la prueba sí es el juez, porque tienen que sacar una providencia para eso. Pero para la petición, para la práctica, lo puede practicar el juez, pero las partes también pueden practicar pruebas. Uno de esos casos es, podemos decirlo, cuando Juan Carlos dice, la parte pidió la prueba y la aportó. Listo, se la dieron. Bien. Se puede tener como practicada por las partes, pero hay unos eventos donde está más claro en la norma, que es cuando las partes reciben, por ejemplo, testimonio de testigo, la declaración de testigo. Las partes pueden hacer eso. Las partes pueden adelantar una inspección, pueden ir al sitio, al lugar de los hechos, grabar, recibir declaraciones, porque ya este código, el Código General del Proceso, lo faculta para que las partes puedan practicar alguna de esas pruebas. Eso antes no se podía, pero el Código General ya lo permite. Siempre las partes han podido practicar dictámenes periciales, le piden a un perito que le rinda un dictamen y la parte lo aporta. Es más, en probatorio, vamos a ver más adelante cuando veamos la carga de la prueba, de que está obligado a aportar los dictámenes, salvo cuando no le alcance tiempo para aportarlo. Entonces, tienen que hacerlo. Entonces, las partes pueden practicar. Es más, yo ahora rato cuando le hablaba de prueba sumaria y prueba plena, le estaba diciendo, cuando las partes ellos en conjunto practican la prueba, entonces pasa como prueba plena. ¿Saben qué pueden hacer? Normalmente cuando hablamos de las declaraciones extrajuicio, es que usted puede llevar a una persona ante un notario para que ese notario le reciba una declaración y usted la aporta como declaración extrajuicio. Bueno, eso hoy lo puede hacer, pero también sabe qué puede hacer usted. Llevarlo a su oficina, hacerle la amonestación del falso testimonio y recibirle la declaración como si tiene el mismo valor que si lo hiciera ante notario. Es más, si lo hace las dos partes, los dos abogados de las partes que después van a estar en el proceso, esa prueba pasa como prueba plena. Pasa como prueba plena. Entonces las partes pueden practicar pruebas, practicar un dictamen, practicar una inspección. Claro, no es judicial, es una inspección no judicial porque judicial es cuando el juez interviene. Recibir declaraciones de terceros. Entonces pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces las partes también pueden practicar pruebas y aportarla al proceso ya practicada. Pero bien, vamos a la tercera etapa, que es el de la valoración. ¿De quién creen ustedes que es esta etapa? Profe, qué pena. Dígame. Lo que pasa es que me acaba de llamar la compañera Dayana González, Sí. que se le acaba de ir la luz allá en chino. Ah, listo. Se llega a llamar. Listo, Andrea, no hay problema. Bien, jóvenes, le estaba preguntando por la valoración, la etapa de la valoración. ¿De quién es esta etapa? Al juez, profe. Del juez. Daniela dice el juez, Wilfrido del juez. ¿Quién más? Del juez, profe. Del juez, María En el Fernanda. caso de que existan jurados. Tania, en el caso que existan jurados, ¿qué pasa, Tania? También lo haría el jurado. O sea, exacto. Creo yo, pues, que el jurado también podría valorar una prueba. Bueno, es lo que tú consideras. Y oye, los jurados en nuestro sistema jurídico está contemplado en la Constitución. Si ustedes leen el artículo 116 constitucional, ahí se contempla la posibilidad de que hayan jurados. Lo que pasa es que eso no ha sido reglamentado aquí. Pero en otras latitudes, en el derecho anglosajón, las decisiones son tomadas por jurados. En los juicios criminales son tomadas por jurados. Entonces, sí, y claro, y tiene razón ahí, Tania, porque cuando hay jurados, entonces ellos tienen que valorar las pruebas porque ellos son los que toman la decisión. El juez lo que va es a imponer la pena, pero ellos toman la decisión si la persona es inocente o culpable. Así es. ¿Quién más?
Bueno, fíjense, todos coinciden que es el juez, ¿verdad? Sin lugar a duda, la decisión más importante, quien valora la prueba para tomar la decisión es el juez, porque el juez es el que va a decidir la controversia. Él es el que decide la controversia. Es más, cuando hablamos de la finalidad de la prueba, decíamos la prueba va dirigida al juez. A quien hay que convencer es al juez. ¿Listo? ¿Y con qué lo convencemos? Con la prueba. Cuando el juez valora la prueba. Pero les cuento una cosa. Si bien la decisión última la hace el juez, porque él es el que toma la decisión, el que decide la litis, la controversia, las partes también en el proceso tienen una oportunidad donde valoran la prueba. ¿Cuál es? Sí, señor. Muy bien, Antonio. Los alegatos de conclusión en todos los sistemas jurídicos del orbe. Oigan eso. En todos los sistemas jurídicos del orbe. Antes que el juez tome la decisión, las partes tienen una oportunidad última para convencerlo. Las partes, cuando hablamos de las partes, aquí sí decimos los abogados, porque son los abogados, a menos que en algunos sistemas inclusive se permite que los alegatos lo haga la propia parte, que se defienda ella, la parte. Entonces, donde los abogados presentan sus alegatos de conclusión. Y los alegatos de conclusión es la última oportunidad, como les dije, para convencer al juez sobre la ocurrencia o no de los hechos. Entonces, si se va a convencer al juez o a tratar de convencer al juez sobre la ocurrencia o no de los hechos, ¿en qué tienen que basarse mis alegatos? ¿En qué? ¿En qué? En controvertir la prueba. En la prueba, no, en controvertir la prueba no, ya la contradicción se dio. En la prueba, mis alegatos tienen que basarse en la prueba, porque yo no lo voy a convencer narrándole los hechos, no, venga, los hechos ya los conozco porque están en el proceso. Dígame por qué usted tiene la razón. Entonces tienen que convencerlos con la prueba. Así que, jóvenes, ustedes, cuando asistan a audiencia, ojalá que esto se componga pronto para que ustedes puedan asistir a la audiencia, porque inclusive en mi curso de procedimiento civil 1 es obligatoria la asistencia a audiencia. Lo que pasa es que ahorita pues no pueden hacerlo porque está en forma virtual y eso solo se dan los links, los accesos a las personas que están en el proceso, pero cuando se da en forma física es obligatorio la asistencia de ustedes a la audiencia, para que ustedes vayan viendo las etapas de la audiencia, para que vean cómo se presentan los alegatos, porque es importantísimo que ustedes manejen esa parte. ¿Listo? Entonces, la parte también tiene valoración de la prueba. Claro, para convencer al juez tienen que darle valor a la prueba, tienen que valorarla y decirle al juez qué valor tiene esa prueba y por qué con esa prueba están probados los hechos que él llevó. Entonces, ahí está valorando. Claro que la decisión última la toma el juez, sin lugar a dudas. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí terminamos una primera etapa para ver qué es lo que viene aquí, para ver si... Ya después de aquí viene la otra unidad que son los principios. Los principios. Acuérdense que yo les dije que ya son 3 clases. Que terminada cada unidad íbamos a hacer un quiz. Entonces ya tenemos un quiz de procedimiento y aquí vamos a hacer un quiz rápido de unas 5 preguntas para responderla rápidamente, entonces para que vayan repasando, porque es que después no repasan. Ya veo que en la pregunta de hoy solo respondió una persona, los demás no habían repasado, se están descuidando, jóvenes. No se descuiden en eso, por favor, porque eso, manténganse leyendo para que no se les acumule ese material. Así que les voy a programar un quiz corto de 5 preguntas para la próxima clase, al principio de la clase y después continuamos con la clase. ¿Listo? Cerramos aquí por hoy. A ver, tenemos 53. Momento, voy a pasar aquí a lista.
Tenemos a Paula Aldana, Presente, profe. Luis Aldana, Presente, profe. Steven Argúmedo, Presente, profe. Antonio Arias, Presente. Daniel Arrazola, Presente, profe. Alan Arrieta, Presente, profe. Alex Banda, Alex. No está. Profe, Creo que el compañero está escribiendo, como que no tiene audio. Listo. Juan Barrios, Presente, profe. Marcela Blanco, Presente. Josías Caballero, Josías, primero que no tiene. Luis Cardosa, Presente, profe. Presente. bien. Andrea Casillo, sí. Antonio Chávez, Presente, profe. Juan Contreras, sí. Presente, profe. Juan Corcione, Presente, profe. Kevin Díaz, Presente. Javier Domínguez, Javier no está. Daniela Esquivia, Presente, profe. María Fernández, Ay, presente, profe. Jesús Flores, Presente, profesor. Valentina Gómez, Presente, profesor. Ana González, Presente. Dayana Profe, González, disculpe. señor. Javier Domínguez sí está, lo que pasa es que se me trabó el computador. Veamos, Javier. Listo, Javier. Ya te la quito. Dayana González, ¿sí me respondió? Dayana. Profe, recuerde que le dije que se le fue la luz. Ah, sí, es cierto. Talía González. Talía. No está Talía. Se fue. Tania. Presente, profe. Carlos Hernández. Presente, profe. Joana Hernández. Presente, profe. Creo que la compañera Talía sí está en clase. ¿Sí está? No la veo Sí, porque que no no le respondió. sirve el micrófono. Escribió en el Respondió chat. por el chat, profe. Listo, pues. Joana Hernández. Sí. Profe, presente. María Hernández. Presente, profe. Lauren Martínez. Presente. Hilary Mendoza. Presente. María Montes. Presente. Liliana Montes. Presente, profe. Gabriela Montes. Presente, profe. Jean Navarro. Presente, profesor. Donairo Novoa. Presente, profesor. María Núñez. Presente. Daniela Ortiz. Presente, profe. Marco Paternina. Marco. Sí, ya te digo. Luis Paternina. Luis no está. Paula Pérez. Presente. Juan Pineda. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente, profe. Andrés Polo. Presente, profe. Marta Rebollo. Marta. Profe, Marta fue la chica al inicio de que, clase. sí, que está Listo. con la clínica con su hermanito. Eso. Wilfrido Rodríguez. Presente, profesor. Juan Rodríguez. Presente. Daniela Salaimán. Presente. Angélica Terán. Presente, profe. Juliana Urueta. Presente, profesor. María Ursola. Presente. Daniel Bertel.
Daniel Bertel. Daniel Bertel. No está. Jesús Villalba. Jesús. Presente, profe. Brian Vitola. Presente, profesor. Jóvenes, a los estudiantes que hoy tuvieron 0 tienen oportunidad para recuperarse en próximas intervenciones, así que en la próxima no porque viene el examen, pero en las demás que vienen tienen la oportunidad y por favor yo los invito a que repasen y que intervengan en eso porque es una oportunidad para tomar una buena nota, ¿no? Profe, Profe, disculpe, no me llamó. Bueno, esta es la lista que yo les dije anoche que había, como que hicieron matrícula, ustedes legalizaron después que yo bajé el listado. Yo lo voy a, ya será para la próxima clase que lo actualice. ¿Listo? profe, una pregunta. Sí. ¿Usted va a dar clases en Semana Santa? No, claro que no. Ah, bueno, No hay perfecto. clase. Bueno, pues, que esté muy bien. Tengan feliz noche. Igual, profe. Chao, Igual, profe. que pase Que buena esté noche. bien. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.